Durante nuestras vidas se van suscitando acontecimientos que la cambian drásticamente. Un día simplemente naces con alguna enfermedad o tal vez llevabas una vida que disfrutabas y de pronto un accidente te deja en algún estado grave o bien sin alguno de tus sentidos o alguna parte de tu cuerpo que te hace reconsiderar. ¿Esto es vida? La respuesta depende de cada persona y cómo es que cada quien disfruta de esta. Pero, ¿por qué obligaba a alguien a seguir en una vida en donde solo sufre? La eutanasia nos brinda la opción de dejar esta vida con una muerte sin dolor, rápida y sencilla. Ahí radica su importancia, en la oportunidad de elección. Sin embargo, esto nos lleva a un gran dilema moral y sobre todo a nuestra pregunta central. ¿Por qué la eutanasia debería ser legal en todo el mundo? Esta pregunta conlleva un gran problema, pues existen diversos puntos de vista muy controvertidos. La eutanasia por sí sola contiene varias teorías del por qué debería llevarse a cabo o no, pudiendo verlo desde diferentes aspectos sociales, como lo son la religión o los derechos humanos. El término eutanasia proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, muerte, lo cual nos da como resultado buena muerte. Pero es aquí donde entra la controversia, puesto que algunas personas lo consideran como si fuera un suicidio asistido o bien un homicidio. La diferencia entre estos es que el suicidio asistido es aquel en el que se le proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos. Es el paciente, en este caso, el que voluntariamente termina con su vida. Por otro lado, según el diccionario de la Real Academia Española, eutanasia es la acción u omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Y en el ámbito de la medicina es también considerado como muerte sin sufrimiento físico. Es evidente la polémica que este tema genera, y por eso es importante mencionar los puntos a favor que trae consigo la eutanasia. La Real Academia de la Lengua Española define la eutanasia como acción o omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. De un modo más técnico también se le ha definido como la muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables, sean estas dolencias congénitas o adquiridas, llevada a cabo de manera deliberada por el personal sanitario o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que en tales condiciones se valora como ya no digna de ser vivida. Para el pueblo en la antigua Grecia una mala vida no era digna de ser vivida, y por lo tanto la eutanasia no complicaba las cosas. Cicerón le da significado a la palabra como muerte digna, honesta y gloriosa. Hipócrates representa una notable excepción. Él prohíbe a los médicos la eutanasia activa y la ayuda para cometer suicidio. Platón dice, se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. En la Edad Media, la práctica de la eutanasia era considerada como pecado debido a las creencias religiosas cristianas, puesto que la persona no puede disponer libremente sobre la vida que le fue dada por un ser sobrenatural. La religión católica entiende que el privilegio de la vida implica conocer la muerte, por lo que se debe estar plenamente consciente del momento final para despedirse de familiares y amigos y poder presentarse en el más allá con un claro conocimiento del fin de la vida. Francis Bacon en 1623 defiende que la muerte de un enfermo ayudado por el médico no constituye un problema religioso, ya que es al científico a quien determina cuándo un hombre enfermo debe morir o no. Tomás Moro en 1516 presenta una sociedad en la que los habitantes justifican el suicidio y también la eutanasia activa. En el presente se sustentan diferentes opiniones sobre la eutanasia y son variadas las prácticas médicas y las legalidades en distintos países del mundo. Tipos de eutanasia.
La eutanasia directa es cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente. Esto ocurre de forma positiva o activa, que ésta produce la muerte de una persona como mediante suministro de algún tipo de medicamento o intervenciones cuyo fin es causar la muerte. O también ocurre de forma negativa, que es cuando la muerte es producida por omisión de tratamientos, medicamentos o terapias. Esto también con el fin de que la persona entre en estado terminal y así puedan darle fin a su vida. La eutanasia indirecta es cuando no se tiene la intención de acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento. Por ejemplo, se administran ciertos analgésicos que no solo contribuyen a calmar los dolores, sino que también implican a manera de efecto secundario una abreviación de la vida. Según la voluntad del paciente, voluntaria, es aquella en la cual el paciente es quien toma la decisión, tiene las capacidades físicas y mentales para pedir que le ayuden a terminar con su vida. La no voluntaria, esta puede darse en dos casos. La primera es cuando el individuo ya no posee las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir, pero expresó previamente que quería que esa sería su voluntad. La segunda es cuando se somete a la eutanasia sin saber cuál habría sido su voluntad, ya que no posee las capacidades físicas ni mentales. La ley holandesa considera legal la intervención directa y eficaz del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con padecimiento insoportable. También en Bélgica se permite desde 2002 la eutanasia, que debe ser solicitada conscientemente por una persona mayor de edad o menor emancipado, capaz con propósito de enfermedad irreversible que padezca un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable a una enfermedad grave incurable. El facultativo además debe dejar pasar un mes entre la petición y la realización de la eutanasia. En la legislación de Bélgica está prevista la eutanasia para pacientes no terminales. En febrero de 2008, Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia, aprobando la ley sobre el derecho a una muerte digna. En Suiza, sin embargo, no está permitida legalmente, pero en un vacío legal autoriza el suicidio asistido. En Australia, la eutanasia asistida solo es legal desde este año en el estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, y está restringida en pacientes con enfermedades terminales en pleno ejercicio de sus facultades mentales y con esperanza de vida de menos 6 meses. En Canadá, la eutanasia es legal desde 2016 y aunque es restringida solo a enfermos terminales. Argumentos a favor. Podemos terminar con el sufrimiento que tiene la persona que quiere hacerlo, siempre y cuando sea lo más conveniente. Derecho de libertad o autonomía. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su vida. Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, sino un castigo. Los pacientes tienen el máximo derecho en la toma de decisiones médicas en lo que a ellos se refiere. La vida en determinadas condiciones puede llegar a ser indigna, lo que quebranta el derecho a la dignidad humana. No es justo someter a una persona a circunstancias dolorosas cuando se pueden evitar. En conclusión, después de realizar esta investigación pudimos encontrar que hay posturas tanto a favor como en contra, como en todo. Pudimos concluir que la eutanasia es una forma viable para todas aquellas personas enfermas que así lo deseen, pues acabará con su dolor de una manera rápida, sencilla, no dolorosa y sobre todo segura. La razón principal por la que apoyamos la legalización de la eutanasia es porque somos personas y tenemos empatía con aquellos que sufren de la manera que sea, y no que les gusta vivir ni quieren seguir viviendo así, pues obligar a alguien a continuar viviendo una vida donde solo sufre es un acto totalmente egoísta de las personas que dicen amarla, o bien de las personas que se oponen a que la eutanasia se practique sin siquiera saber lo que es vivir así, puesto que nadie puede experimentar y ni siquiera imaginar el dolor que la persona enferma sufre al depender de alguien, al saber que está próximo a morir
o bien al dejar de hacer cosas que le gustan y sobre todo dejar de vivir la vida que llevaban. La eutanasia no te obliga a nada, más bien te da la oportunidad de decidir. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.